Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma fácil y sencilla un nuevo conocimiento de la química. En el video pasado hablamos acerca de qué era estequiometría y aprendimos, por ejemplo, la importancia de hacer cálculos de mol a mol y aprendimos a hacer cálculos de gramos a gramos. Hoy vamos a hablar acerca del reactivo limitante, que es un complemento de ese video. ¿Pero qué es el reactivo limitante? En una reacción química como la que vemos aquí, el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción y por estar en menor proporción es el que me va a determinar a mí el rendimiento de la reacción. Por eso es importante en una reacción saber quién es el limitante. En otras palabras, quién está en menor proporción, porque según la cantidad de él, así mismo se va a dar el producto. Por eso es importante saber quién es ese reactivo limitante. Hay que aclarar que el otro reactivo, el que no es el limitante, se le conoce como el reactivo en exceso, el que está sobrando tal vez un poco. Bueno, para yo poder encontrar o para poder hallar el reactivo limitante, debo de tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, así como en la estequiometría, debo de tener una ecuación química. Si no tengo una ecuación química, no puedo hallar un reactivo limitante. Y no solamente eso, esa ecuación se debe encontrar balanceada. ¿Qué es balanceada? Recuerde que hay un video muy especial que explica el balanceo de ecuaciones. Se lo voy a dejar en la descripción del video por si necesita recurrir a él. ¿Pero qué es balancear una ecuación? Balancear una ecuación es igualar la cantidad de átomos. En otras palabras, hacer que haya la misma cantidad de carbono en los reactivos y en los productos. Que haya la misma cantidad de hidrógeno y que también haya la misma cantidad de oxígeno. Cuando eso no ocurre, se hace balanceo de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, mire, en este caso el carbono está balanceado. Mire, hay un carbono aquí y hay un carbono acá. Recuerde que si no tiene número adelante es porque hay uno. Entonces, el carbono se encuentra balanceado. Vamos a tratar de balancearla sin que usted tenga que recurrir a ese video. Préstele buena atención. El hidrógeno, note que aquí hay 4 hidrógenos, pero aquí tenemos 2. ¿Cómo hago para balancear este hidrógeno? Nunca vaya a quitar ese 2 para poner un 4. Eso no se puede hacer. Más bien lo que vamos a poner es números grandes acá, que se llaman coeficientes. Este coeficiente lo puedo poner. Si pongo un 2, 2 por 2 me da 4. Así que tendré 4 hidrógenos acá y 4 hidrógenos acá. Ahora vamos a mirar el oxígeno. Note que aquí hay 2 átomos de oxígeno a este lado. Pero al lado de acá, note que hay 2 átomos de oxígeno. Y acá 2 por 1, porque este 2 afecta también al oxígeno. 2 por 1 tenemos 2. 2 de acá más 2 de acá, en total tenemos 4 oxígenos. Mientras que aquí solo tenemos 2. ¿Cómo lo balanceamos? Recuerde que no se puede cambiar ese número, pero sí puedo poner el número grande aquí. 2 por 2 me va a dar 4. Ya tengo 4 átomos de oxígeno. De esta forma ya tengo balanceada mi ecuación. Con una ecuación balanceada, ahora sí puedo hacer cualquier cálculo. Entonces, vamos a realizar los siguientes problemas. Y con estos problemas, usted se va a dar cuenta que puede hacer cualquier otro que tenga que ver con reactivo limitante. El primero va a ser más sencillo. Note lo que dice. Si reaccionan 5 mol de CH4, siempre los datos es bueno resaltarlos, porque estos son los que vamos a trabajar. Si reaccionan 5 mol de CH4 con 12 mol de oxígeno, me hacen la pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Tengo 5 mol de CH4, van a reaccionar con 12 mol de oxígeno. ¿Quién es el que está en menor proporción? Ojo, no es cantidad, porque uno pudiera decir, ay, fácil, el de 5, ¿para qué hago esa cuenta? Pudiera ser que fuera el de 5, pero puede ser que no. Como tenemos todo en términos de moles, quiere decir que debemos de hacer un cálculo de mol a mol. O sea, mol de una sustancia a mol de la otra. Como es de mol a mol, note que se puede hacer en un pasito. Se puede hacer, note que de forma directa. Cuando es de gramos a gramos, sí nos toca hacer todo ese procedimiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a averiguar 5 mol de CH4. Vamos a averiguar realmente cuántas moles de oxígeno necesitan. Para saber si esas 12 son suficientes, nos está haciendo falta o están sobrando. Entonces, como es una conversión, empezamos. 5 mol de CH4 por rayita y vamos a poner dos números. Vamos a poner un dato en la parte de arriba y otro dato en la parte de abajo. La pregunta es, ¿de dónde voy a coger esos datos? Cuando haga un cálculo de mol a mol, siempre los datos que necesito me los va a proporcionar mi ecuación balanceada. Por eso es importante la ecuación y por eso de estar balanceada. Como quiero pasar de CH4, de metano, a oxígeno, entonces, según mi ecuación, ¿cuántas moles de metano tenemos de CH4?
Note que aquí no hay número. Cuando no hay número es porque hay uno. O sea que aquí vamos a poner un mol de CH4. Y en la parte de arriba vamos a colocar al que queremos llegar. ¿Queremos llegar a quién? A oxígeno. Según la ecuación balanceada, necesitamos 2 mol de oxígeno. De esa forma, ¿qué podemos hacer ahora? Note, podemos cancelar moles de CH4 con moles de CH4. Por eso pusimos un mol de CH4 en la parte de abajo y no en la parte de arriba, para así poder cancelarlo. ¿Sí nota? Y el oxígeno para que nos quede en términos de oxígeno. Y ahora sí hacemos la operación. Si multiplicamos 5 por 2, eso me va a dar 10 mol. ¿10 mol de quién? Ya no es CH4, ahora es oxígeno porque los CH4 se cancelaron. Y este número lo vamos a dividir en 1. Pero usted ya en estas alturas de la vida, usted ya sabe que todo número que uno divide en 1, vuelve y le da el mismo número. O sea que según esta operación, 5 moles de CH4 realmente solo necesitan 10 moles de oxígeno. Como quien dice, ¿es suficiente los 12 oxígenos que tengo acá? Sí. Antes me están sobrando porque esto es lo que de verdad yo necesito. Para eso hice esta operación. Esto es lo que necesito, 10. Pero el problema me dice que reaccionaron con 12. En otras palabras, el oxígeno está en exceso. Están sobrando oxígenos. Si el oxígeno es el que me está sobrando, entonces ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es las 5 moles de CH4. Entonces, reactivo limitante, ¿quién va a ser? Son las 5 mol de CH4. Y esas 5 mol son las que me van a determinar a mí el rendimiento de la reacción. Ya hicimos el primer cálculo de mol a mol. Vamos ahora al segundo cálculo. El segundo cálculo, note lo que me dice. Si reaccionan 32 gramos de CH4 con 120 gramos de oxígeno, vamos a subrayar también los gramos de oxígeno, me hacen la pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Me están preguntando, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante? O sea que vamos a hacer un cálculo muy similar. Pero hay varias preguntas. Me preguntan, ¿quién es el reactivo en exceso? ¿Cuántos gramos de CO2, o sea, de dióxido de carbono se producen? Lo primero que vamos a averiguar es cuál es el reactivo limitante. Tengo 32 gramos de metano con 120 gramos de oxígeno. Este es un cálculo de gramos a gramos. Vamos a averiguar 32 gramos de CH4, cuánto necesita realmente de oxígeno para saber si estos 120 son suficientes o me están haciendo falta. Como quien dice, vamos a hacer un cálculo de gramos a gramos, o sea, vamos a hacer varios cálculos para llegar hasta allá. Como en todos estos problemas, vamos a iniciar siempre por el número que quiero convertir. En este caso, el número que queremos convertir aquí son 32 gramos de ¿quién? De CH4. Siempre es importante poner las unidades para luego poder hacer las cancelaciones correctas. Como es una conversión, decimos por rayita, como en todas las conversiones. ¿Qué vamos a hacer? Para pasar de gramos a gramos, primero los gramos de la sustancia dada los vamos a convertir en mol de la sustancia dada. O sea que estos gramos vamos a convertirlos primero a mol. Cada vez que usted convierta de gramo a mol o de mol a gramos, necesita recurrir a la tabla periódica. Entonces, como voy a convertir a mol, vamos a averiguar un mol de CH4, vamos a averiguar a cuántos gramos es igual. Entonces, según lo que usted ve allí en la tabla periódica, note que ahí aparecen las masas de cada uno. No aparece la masa del CH4, ¿no? Aparecen masas individuales, la del carbono y la del hidrógeno. Entonces vamos a hacer la cuenta. Miren, la masa del carbono, luego borramos esto, es igual, redondeado, es igual a 12 gramos. En la descripción aparece un video de cómo redondear números por si no lo tiene claro. Lo vamos a multiplicar por uno solito porque hay un solo carbono. En total tengo 12 gramos de carbono. El hidrógeno, como usted ve en la tabla, tiene una masa de 1 gramo si lo redondeamos. Lo voy a multiplicar por 4 porque tenemos 4 átomos de hidrógeno. En total eso me da 4 gramos. Cuando lo sume, eso me da 16 gramos. O sea que la masa de un mol de CH4 es igual a 16 gramos de CH4. Y note por qué lo pongo en la parte de abajo, note. Lo pongo en la parte de abajo porque de esa forma puedo cancelar gramos con gramos. Si nota que importa mucho la ubicación, si hubiera puesto al contrario un mol en la parte de abajo y 16 gramos en la parte de arriba, no lo hubiera podido cancelar. Esto ya no lo necesito, entonces lo podemos borrar. Y ahora podemos cancelar gramos y gramos. Ahora, esas moles de CH4
vamos a convertirlas a moles de la sustancia deseada. Así que vamos a pasar estos moles, primero lo vamos a pasar a moles de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada vez que nosotros hagamos un cálculo de mol a mol, ya no vamos a mirar en la tabla periódica, sino que vamos a mirar la ecuación balanceada. Según la ecuación balanceada, ¿cuántas moles de CH4 se necesitan para reaccionar? Recuerde que como no hay número, quiere decir que hay una. Entonces vamos a colocar un mol de CH4. Y en la parte de arriba entonces vamos a poner las moles de la sustancia a la que queremos llegar, que en este caso es el oxígeno. Según mi ecuación balanceada necesito 2 mol de oxígeno. Siempre que paso de mol a mol vamos a utilizar la ecuación química. ¿Qué hago ahora? Cancelo moles de CH4 con moles de CH4 y el resultado me quedan moles de oxígeno, o sea que ya estoy aquí. Ahora vamos a pasar esos moles a gramos y como dijimos ahora, para pasar de mol a gramos ya lo hacemos con la ayuda de la tabla periódica. Note que aquí va a pasar algo. Anteriormente habíamos puesto el mol arriba y los gramos abajo, pero como ahora quiero cancelar las moles de oxígeno, voy a poner un mol de oxígeno en la parte de abajo. Y vamos a averiguar cuánto es la masa de un solo mol. Note que para poner ese mol no miramos la ecuación, no, solamente averiguamos la masa de un solo mol. Entonces, ¿cuánto es la masa de un mol de oxígeno? Entonces miremos la tabla. Mire, la masa del oxígeno redondeada podemos decir que es 16, pero como hay 2 oxígenos multiplicamos 16 por 2. ¿Cuánto nos da 16 por 2? Eso nos va a dar 32 gramos de oxígeno. Y note algo tan importante, mire, ahora sí ya puedo cancelar moles de oxígeno con moles de oxígeno y llegamos a gramos de oxígeno. ¿Cómo hago para conocer el resultado de la reacción? Pues muy sencillo. Vamos a multiplicar todos los números de arriba y vamos a poner el valor. Luego multiplicamos los de abajo para hacer luego la división. Entonces vamos a multiplicar. Lo primero que vamos a multiplicar es 32, vamos a multiplicarlo por 1, vuelve y me da lo mismo. Lo vamos a multiplicar por 2, luego lo vamos a multiplicar por 32. Al final eso nos dio 2048. Como se cancelaron todas las unidades de arriba, solo me quedó gramos. En este caso, gramos de oxígeno. Y lo vamos a dividir en el número de abajo. El número de abajo es el resultado de multiplicar 16 por 1, que me da 16. Y luego multiplicamos ese 16 por 1 y vuelve y me da 16. Si divido ahora 2048, lo vamos a dividir en 16, eso me da como resultado 128 gramos de oxígeno. Como usted puede notar, para que reaccionen 32 gramos de metano, necesitamos 128 gramos de oxígeno. Sin embargo, en el problema, mire que esos 32 gramos de metano están reaccionando con 120 gramos de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que según la teoría necesito más, necesito 128, o sea que no tengo la cantidad suficiente de oxígeno. Eso quiere decir que en este caso el reactivo limitante es el oxígeno. Él es el que está en menor proporción, porque tengo menos de lo que la ecuación me dice. Si el reactivo limitante en este caso entonces es el oxígeno, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el reactivo en exceso para responder a la segunda pregunta? El reactivo en exceso es el metano, porque si el oxígeno es el limitante, quiere decir que el metano es el reactivo que se encuentra en exceso. Ahora veamos la tercera pregunta. La tercera pregunta me dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producen? Para yo saber cuántos gramos de dióxido de carbono se producen, yo necesito partir del reactivo limitante. Por eso era tan importante que halláramos al reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? Entonces ya aprendimos que el reactivo limitante es el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno me dieron en el problema? Me dieron en este caso 120 gramos de oxígeno. Estos 128 no, eso lo hallamos nosotros para saber quién era el limitante, o sea que no lo necesitamos. Entonces necesitamos los gramos de oxígeno porque él es el limitante. No vamos a partir de aquí porque el reactivo en exceso no nos daría un buen cálculo. Siempre se parte del reactivo limitante. Hacemos lo mismo de siempre, por rayita. Como queremos estos gramos de oxígeno convertirlos en gramos de dióxido de carbono, quiere decir que me están pidiendo que hagamos un cálculo de gramos a gramos. Vamos a pasar esos gramos de oxígeno, los vamos a pasar a gramos de dióxido de carbono. ¿Sí nota? Y para poder pasar tengo que hacer todo este procedimiento. Entonces vamos a empezar.
Primero los gramos de oxígeno convirtámoslos a moles de oxígeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues siempre que paso de gramos a mol, vamos a averiguar cuánto es la masa de un mol en la tabla periódica. Entonces, ¿cuánto es la masa de un mol de oxígeno? Si usted mira en la tabla periódica, el oxígeno tiene una masa de 16, pero un solo oxígeno. Pero como hay 2, entonces lo multiplicamos por 2. 16 por 2 me da 32. O sea que tenemos 32 gramos de oxígeno. De esta forma puedo cancelar gramos con gramos y note que ya tengo moles de oxígeno. ¿Qué sigue ahora? Vamos a coger esas moles de oxígeno y vamos a convertir en mol de la sustancia deseada, que en este caso es el dióxido de carbono. ¿Cómo se hace? Recuerde que para ese procedimiento vamos a mirar la ecuación. Ya no miramos la tabla periódica, es con la ecuación y debe estar balanceada. Por eso es importante tener la ecuación. Según mi ecuación, ¿cuánto oxígeno tenemos acá? ¿Cuántas moles de oxígeno tenemos? Este número es el que lo indica. Quiere decir que tenemos 2 moles de oxígeno. Pregunta, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se producen? Note que cuando no hay número es porque hay uno. O sea que se produce un solo mol de CO2. Note que de esa forma ahora puedo cancelar mol con mol. Por eso tengo los 2 moles abajo en lugar de ponerlos arriba, para poder cancelarlos con los de acá. Ya tengo moles de dióxido de carbono. Ahora que tengo moles de dióxido de carbono, quiero pasarlo a gramos de dióxido de carbono, que es la sustancia deseada. Entonces, ya con eso acabaría mi procedimiento. ¿Cómo hago para pasar estos moles a gramos? Recuerde, cada vez que paso de mol a gramos o de gramos a mol, se hace con la ayuda de la tabla periódica. Entonces, vamos a averiguar en la tabla periódica un mol de dióxido de carbono, ¿qué masa tiene? Pongo un mol esta vez en la parte de abajo para poder cancelar mol con mol. ¿Cuánto es la masa de un mol de dióxido de carbono? Si usted mira en la tabla periódica, un carbono tiene una masa de 12 gramos. Entonces vamos a anotarlo acá y luego lo borramos. 12 gramos. Y tengo uno solito, o sea que lo vamos a dejar así. Vamos a sumarle la masa del oxígeno. Note que la masa del oxígeno redondeada es 16. ¿Sí nota? Pero como tengo, es 16, pero como tengo 2 oxígenos, vamos a multiplicar 16 por 2. Quiere decir que serían 12 más 16 por 2 me da 32. En total son 44 gramos. O sea que la masa serían 44 gramos de dióxido de carbono. Ahora sí puedo cancelar mol con mol, por eso los puse en la parte de abajo para poderlos cancelar. ¿Y en qué me queda el resultado? Note que me queda en gramos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer la operación. Vamos a multiplicar todos los números de arriba y luego multiplicamos los de abajo. Entonces vamos a multiplicar 120 por 1, que me vuelve a dar 120. Lo multiplico por 1, me vuelve a dar 120 y luego lo multiplico por 44. Eso en total me va a dar 5.280 gramos de CO2. ¿Por qué gramos? Porque todas las demás unidades fueron canceladas. Todo me quedó en términos de gramos. Ahora, ese número lo vamos a dividir en los números de abajo. Entonces vamos a multiplicar los números de abajo. 32 por 2, eso me da 64. Si lo multiplico por 1, vuelve y me da 64. En total me dio 64 y no tiene unidades porque todas fueron canceladas. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer la división. Cojamos 5.280 y dividámoslo en el número 64. Eso al final me da 82,5 gramos de CO2. O sea que al final, en esta reacción, para responder a la última pregunta, se van a producir 82,5 gramos de CO2. Bueno, ya con esto terminamos entonces la tercera pregunta de este segundo punto. Espero que haya sido de su total entendimiento, espero que les haya quedado claro. Estos videos se hacen con el mayor de los cariños y pues basado en mi experiencia, de una forma que ustedes los puedan entender lo más claro posible. No olvide, si le gustó el video, ponga que le gustó, comparta y si no ha hecho su suscripción, hágalo. Este es el segundo video de estequiometría, reactivo limitante. El tercer video es cómo calcular el rendimiento y la pureza de una reacción. ¿Qué significa eso? Así que no dejes de acompañarnos en ese último video.